El pintor y su obra. Figuras de lo invisible. El arte moderno solo puede nacer cuando los signos se convierten en símbolos. Vasily Kandinsky, Moscú 1866, París 1944. Amarillo, rojo, azul. Museo Nacional de Arte Moderno, Centro Georges Pompidou. Un fondo muy claro, con formas nebulosas, dispuestas en bandas sucesivas, cuyos colores se transforman unos en otros. Violeta, verde amarillento, azul celeste. A la izquierda, una zona clara con predominio amarillo, estriada con numerosas líneas finas, paralelas o divergentes, de figuras geométricas, círculos, semicírculos, cuadrados, rectángulos, trapecios. A la derecha, una zona oscura y densa con predominio del rojo y azul, donde se montan de forma más compacta cuadrados, círculos, rombos, escaques, figuras contorneadas. Está atravesada en diagonal por una gruesa línea sinuosa y negra y por una barra, también negra, coronada con triángulos oscuros. Las formas equilibradas están todas dentro del rectángulo del lienzo. El marco no corta ninguna figura. Pintado entre marzo y mayo de 1925, Amarillo, rojo, azul fue expuesto ese verano en Zúrich y al año siguiente en varias galerías. Vasily Kandinsky tenía 60 años, el lienzo quedó sin vender. Depositado por Nina Kandinsky, viuda del pintor, en el Museo Nacional de Arte Moderno de París, el cuadro formó parte de una donación cuando se trasladaron las colecciones del museo al Centro Georges Pompidou, inaugurado en 1977. Esta donación fue completada en 1981 con el legado de todo el fondo de taller del pintor. El cuadro consta de un bastidor ordinario de serie en el que está clavado el lienzo de lino imprimado con una preparación de un blanco ligeramente degradado. El pintor utilizó numerosos pigmentos. Algunas superficies son lisas y rellenas. Otras muestran efectos de degradación y dilución análogos a los obtenidos con acuarelas. Las líneas rectas fueron trazadas primero con regla y los círculos con compás. De lejos, estas figuras parecen regulares. De cerca, se observa que el tratamiento es bastante libre, que las formas no están delimitadas de un modo muy estricto. Los colores son mates y están extendidos en manchas lisas, pero algunas superficies están hechas con una pintura esmaltada que refleja la luz. Hay pocos empastes. Las pinceladas solo son visibles en estos empastes. En el resto, las capas de pintura son finas y el lienzo está muy poco cargado. Por detrás, escritos en pintura negra, aparecen el anagrama del pintor, el número de inventario, 314, la fecha, 1925, y el título en alemán, Gelb, Rot, Blau, es decir, amarillo, rojo, azul. Estas indicaciones aparecen en el catálogo doméstico, una serie de cuadernos donde Kandinsky registraba sus obras con la ayuda de un sencillo esbozo. También están apuntadas en él las dimensiones del cuadro, 1,27 por 2 metros. Amarillo, rojo, azul es citado a menudo como un cuadro ejemplar del arte abstracto. Kandinsky fue uno de los primeros en producir de forma continua obras no figurativas. También fue uno de los primeros que teorizaron sobre esta nueva forma de arte.
Cuando todavía era estudiante en Moscú y dudaba entre varias vocaciones, Kandinsky quedó impresionado por uno de los almiares de Monet que vio en una exposición. Era incapaz de reconocerlo. Y me fastidió no reconocerlo. Me parecía que el pintor no tenía derecho a pintar de un modo tan impreciso. Sentía confusamente que el objeto faltaba del cuadro, y observé con asombro y desconcierto que el cuadro no solo conmovía, sino que imprimía una marca indeleble a la consciencia, y que en los momentos más inesperados lo veías, con todos sus detalles, flotando delante de tus ojos. Nacido en Moscú y orientado hacia el derecho, Kandinsky no decidió dedicarse a la pintura hasta que tuvo 30 años, en 1896. Se estableció en Múnich. Sus primeras obras revelan una búsqueda ecléctica. Paisajes neoimpresionistas con ancha pincelada, o también escenas medievales rusas en el estilo fin de siglo, de las ilustraciones de los cuentos de hadas, con abundancia de princesas y caballeros. El tema del caballo es constante. Kandinsky fundó la asociación Phalanx, muy próxima al Jugendstil o modernismo alemán. Organizó exposiciones. En 1909 creó la nueva Asociación de Artistas de Múnich y terminó un primer libro teórico, Lo espiritual en el arte, que publicó 2 años después. En Improvisación 3, las formas están simplificadas, pero aún se reconocen. La pincelada barre la superficie en diagonal. Los coloridos son muy vivos, pero en absoluto naturalistas. Junto con Franz Marc, en 1911, Kandinsky creó Der Blaue Reiter, el Caballero Azul, que fue una de las corrientes más vivas, aunque muy corta, del expresionismo alemán, y que se resumió en el único número de un almanaque y 2 exposiciones. En esta época, Kandinsky clasificó sus cuadros acabados en 3 categorías. Las impresiones todavía aluden a personajes y objetos. Impresión 5, Parque. Impresión 3, Concierto. Las improvisaciones revelan impulsos subjetivos del pintor. Improvisación 19. Improvisación 34, Oriente. Por último, las composiciones corresponden a una pura búsqueda de la abstracción. Composición 6. Composición 7. Poco a poco van haciendo un nuevo espacio pictórico. Las referencias desaparecen, ya no hay suelo ni cielo, ni horizonte. Y en la ventana del lienzo flotan unas formas que no se pueden atribuir a objetos precisos. En el cuadro de La Mancha Roja, de 1914, la pincelada todavía era vibrante, multiplicada, dividida a la manera de los postimpresionistas, y la composición saturada, explosiva. Con En el gris, de 1919, vemos el mismo torbellino, pero con valores atenuados y sobre todo un fondo gris. Las superficies de colores son más compactas, más continuas. A partir de entonces, las obras llamadas abstractas competirán con las figurativas, y en varios años estas últimas acabarán desapareciendo definitivamente. De regreso a Rusia, tras la declaración de la guerra, Kandinsky participó en las reformas de la enseñanza artística que siguieron a la revolución bolchevique. Era una época de gran actividad, pero se vio apartado por los constructivistas, partidarios de una abstracción estrictamente geométrica y arquitectónica. Se marchó de Rusia en 1921 y aceptó un puesto en la Bauhaus. Fundada en Weimar en 1919 por el arquitecto Walter Gropius y trasladada a Dachau 6 años después, la Bauhaus, o Casa de la Construcción, era una escuela de bellas artes surgida de un ambicioso proyecto, según el cual la arquitectura es una síntesis de las artes plásticas.
Artistas y artesanos, maestros y estudiantes no deben estar separados. La estética industrial debe unir lo bello con lo útil. El estilo funcional de la Bauhaus marcaría todo el siglo XX. Kandinsky ocupó el puesto de maestro de formas en el taller de pintura mural. También fue el encargado, junto con Paul Klee, de un curso sobre teoría de la forma para los estudiantes principiantes. Gracias a estas clases pudo concretar sus principios y tener tiempo libre para pintar. En el cuadro titulado Sobre Blanco II, de 1923, aparecen todos los elementos que volvemos a encontrar en amarillo, rojo, azul. Toda una tribu de figuras personalizadas se impone a la mirada del espectador y se reconoce de un cuadro a otro como jalones de un mundo súbitamente familiar. Durante estos años de enseñanza, los cuadros mostraron sobre todo formas geométricas. Varios círculos, 1926. Sobre las puntas, 1928. 13 rectángulos, 1930. Ligero, 1930. Entre las clases que daba Kandinsky, había una de dibujo analítico. Era una especie de interpretación con el dibujo de las relaciones entre los objetos y de las estructuras de esos mismos objetos. Así, a partir de una serie de fotografías de la bailarina Gret Paluca, transforma los ejes de su cuerpo en grupos de líneas que sugieren los movimientos y las tensiones energéticas. Kandinsky quería que sirvieran para una educación de la vista, para captar los elementos que constituyen los objetos, sus líneas de fuerza, las tensiones que expresan. Estas reflexiones se concretan en punto y línea sobre el plano, intento de una teoría del arte. Para el pintor, el punto es el ser elemental. Hoy día, un punto en un cuadro dice mucho más que un rostro humano. La línea es el punto que ha perdido el reposo. Es dirección, es tensión. A la forma gráfica de la línea corresponde la forma pictórica del color. A la vertical, a la horizontal, a las distintas componentes del plano, les corresponden colores o sonoridades. Amarillo, rojo, azul reúne numerosas figuras dibujadas que recuerdan los ejemplos que da Kandinsky en su libro. Líneas finas o gruesas, aisladas o reunidas en grupos, arcos de círculos, círculos, puntos, líneas sinuosas gruesas, entramados, redes, pentagramas musicales. Todas estas figuras definen espacios coloreados, crean tensiones contradictorias o introducen ritmos y resonancias. Son como los dibujos depurados de fenómenos más amplios, como alusiones lineales, abstractas, a un mundo aún más complejo. Recuerdan a las formas atormentadas de los lienzos anteriores pintados desde 1910. Pero las formas lobuladas de la derecha anuncian también el futuro. Después de que los nazis cerraran la Bauhaus, Kandinsky se exilia en París, donde desarrolla con sentido del humor y ligereza todo un mundo de colores marcado por el hormigueo microscópico y la exuberancia de la vida. A primera vista, amarillo, rojo, azul también parece una aplicación de las teorías sobre los colores que había postulado Kandinsky. Pero, aunque se apoyaba en las teorías científicas modernas y las integraba en sus clases, el pintor hacía hincapié en el contraste entre el azul y el amarillo formulado por Goethe en su teoría de los colores. Así, en amarillo, rojo, azul, para recordar las cualidades propias de estos dos colores, el pintor concentró las figuras negras a la derecha, alrededor del azul, y las figuras claras o blancas a la izquierda, alrededor del amarillo.
Los grises coloreados se encuentran más bien reunidos en el centro, alrededor del rojo. El amarillo contenido en la superficie rectangular de la izquierda contrasta con el círculo azul de la derecha. El rojo se sitúa entre ambos. Así, los tres colores primarios que dan título al cuadro están situados en el orden de lectura, de izquierda a derecha, e incluso se solapan en sus bordes, dando lugar a colores secundarios. Así, se forman transiciones púrpuras y violetas entre el rojo y el azul, naranjas entre el amarillo y el rojo, y en particular el pequeño rectángulo naranja que por sí solo resume este paso. Entre los ejercicios que Kandinsky les ponía a sus alumnos, había algunos sobre el contraste simultáneo. Si dos colores difieren por su claridad, el más claro parece aún más claro, y el más oscuro aún más oscuro. Otros ejercicios eran prácticas con escalas de tonos, con mezclas de colores, con los complementarios, con los contrastes de claridad. En amarillo, rojo, azul aparecen varios de estos sistemas. El amarillo se torna más verde y por lo tanto más frío en la zona brumosa, arriba a la izquierda. El círculo azul, al abrirse, parece que deja escapar hacia la izquierda toda clase de figuras amarillas, rojas, púrpuras, violetas, que caldean el centro del lienzo. La oposición básica se repite por todo el cuadro. Nubes amarillas alrededor del azul, nubes azules alrededor del amarillo. Y la parte izquierda del cuadro está orlada de violeta, color complementario del amarillo. Otros contrastes, círculo blanco, círculo negro, cuadrados negros y blancos escaqueados. Pero lo que más atraía la atención de Kandinsky eran las relaciones entre colores y formas. Su profundo deseo de síntesis de las artes le llevó a atribuir colores a las formas elementales. Surgen así la pirámide, el cubo y la esfera. El pintor no aplica sus principios de un modo tan estricto en sus propias pinturas. En amarillo, rojo, azul, el azul es un círculo. Y hay varios cuadrados o rombos en la zona roja formando una gran cruz. Pero el amarillo no corresponde a su figura básica, el triángulo, sino que aparece como un rectángulo abierto. Kandinsky también se interesaba por la relación entre colores y sonidos, un tema que por entonces apasionaba a varios compositores. Alexander Scriabin, en 1908, había intentado crear un teclado de luz en el que unos colores determinados correspondían a tonalidades definidas. La idea de una correspondencia entre color y sonido también atrajo a Arnold Schoenberg, que durante algún tiempo estuvo muy relacionado con Kandinsky. El propio pintor, antes de la Primera Guerra Mundial, escribió varias composiciones escénicas en las que se unen la pintura, la música, la coreografía y las luces. En ellas, los colores a veces eran verdaderos actores. El pintor preparó planos y maquetas, pero no volvió a experimentar en esta dirección. Este sueño de una síntesis de las artes arrastró varias veces a Kandinsky a distintos proyectos. Así, en 1922, compuso una serie de pinturas murales para la exposición de la Jury Frei de Berlín. Cubrió las paredes de una gran habitación octogonal con tela negra, sobre la que destacaban unos motivos claros y contrastados. El visitante quedaba sumergido en un espacio meramente pictórico, ilusorio. En abril de 1928, el pintor creó unos decorados y figurines para una representación de los cuadros de una exposición de Mussorgsky. Para él era una mirada nostálgica al pasado ruso y una transposición teatral de las formas y colores de su pintura. En el momento en que la abstracción se le imponía con tanta evidencia a Kandinsky, en Europa otros pintores tenían revelaciones parecidas. Piet Mondrian, su contemporáneo holandés,
quedó marcado por el cubismo durante su estancia en París. A partir de entonces, optó por el grafismo y eliminó el color. Por último, suprimió toda referencia a los objetos y a la tridimensionalidad para adentrarse en unos sistemas gráficos cada vez más escuetos, pero que obedecían a reglas complejas. Unas líneas horizontales o verticales delimitaban planos de colores y participaban en un sistema rítmico. Al igual que Kandinsky, Mondrian era un teórico que defendía sus posiciones con sus escritos. Casimir Marievich, que empezó con pintura de inspiración impresionista y luego Fauve, participó en las manifestaciones de la vanguardia rusa en Moscú y San Petersburgo. En 1915 expuso sus primeros cuadros abstractos y publicó su manifiesto del suprematismo. Apegado a la forma y a su relación con el espacio, pretendió llegar a la esencia misma de la forma y elevar la pintura a la perfección, a lo supremo. A partir de los años 20, la abstracción fue una de las corrientes dominantes en el mundo, con sus manifiestos, sus escuelas, sus tendencias. Los partidarios del arte abstracto pensaban que era el estadio más acabado de una evolución basada en el modelo del desarrollo técnico. Pero algunos de los pintores más importantes permanecieron fieles a la figuración. A pesar de su éxito y su expansión mundial durante el siglo XX, el arte abstracto ha suscitado muchas reticencias. El principio de composición adoptado en un lienzo como amarillo, rojo, azul, crea cierta arbitrariedad. Como el código es inventado por el propio pintor, la lectura del cuadro no es inmediata. Pero todos los visitantes de los museos se hacen o hacen a los demás unas preguntas inevitables. ¿Qué representa? O también, ¿qué significa? Algunos proponen que solo se trata de la aplicación estricta de las clases de la Bauhaus, sucesión de los colores primarios, contraposiciones de complementarios, contrastes de claridad, polaridad amarillo-azul, asociación de formas y colores. De modo que habría que interpretar el lienzo como una especie de ecuación aplicada entre la pedagogía y la demostración culta. Otros prefieren incluir el cuadro en la historia de las formas. Kandinsky, con sus planos transparentes, sus dameros alejándose y el equilibrio de su composición, habría tratado de crear una especie de sinfonía constructivista. El gran rectángulo amarillo o la cruz roja también recuerdan a Marievich. En cambio, para otros autores, las formas y colores estarían en el extremo opuesto de los pares negro-blanco propuestos por Marievich o Mondrian. El cuadro se podría interpretar como una reacción paródica ante el mundo ascético de la Bauhaus, con el que el pintor no estaba ni mucho menos de acuerdo. Pero insistir demasiado en los antagonismos es olvidar que Kandinsky, con su cuadro, lo reconcilia con un espíritu de síntesis. Por otra parte, estos antagonismos nunca son estrictos. Los mismos motivos se repiten con variantes. Las oposiciones no son sistemáticas. El espectador que escudriña el cuadro difícilmente puede evitar el ordenar sus líneas y colores, hacerlos coincidir con elementos figurativos. Así, en la superficie clara de la izquierda, es difícil no ver unas formas familiares. Un perfil humano con el ojo rojo y negro que recuerda a las cabezas compuestas. O también unas figuraciones del sol. Sol en eclipse y sol simbolizado por los rayos, que también se puede ver como sol estilizado. En la parte derecha se distinguen unas formas orgánicas recortadas. Un autor concluye que este cuadro es una alegoría de los sentidos y del contraste color-música. A las imágenes estilizadas del ojo y la luz, a la izquierda, les corresponde la alegoría de la oreja,
representada a la derecha con unas formas lobuladas. La línea negra y sinuosa de la derecha recuerda la cola de un monstruo o una serpiente. Las masas azules, rojas y violetas de alrededor evocan la pesadez animal. La barra rectilínea negra, como una lanza, mantiene esta línea en la parte derecha. Un autor habla de la lucha entre San Jorge y el dragón. Kandinsky tenía un icono del siglo XIX que representaba a San Jorge. El pintor abordó en varias ocasiones este tema, que por otro lado concentra dos de los motivos más corrientes en su obra, el caballo y el combate. El enfrentamiento que se produce en amarillo, rojo, azul tiene lugar sobre un fondo de nubes de colores móviles y evanescentes. Nos hallamos, pues, en un espacio que evoca una escena celeste, infinita. Un espacio al que ha recurrido con frecuencia la pintura clásica. El pintor transforma los colores en personajes mitológicos que se persiguen, luchan entre sí, se tropiezan y se acoplan, engendrando nuevos colores y nuevas formas. Si partimos de los presupuestos teóricos del pintor, el cuadro también es la traducción de una filosofía personal. En sus escritos, Kandinsky insiste en la oposición entre interior y exterior y sostiene la preeminencia absoluta de una necesidad interior. La forma es la expresión exterior del contenido interior. El cuadro es producto del éxtasis, la iluminación, la aparición. El lienzo es como una superficie virgen donde se inscriben unas formas gráficas profundas, una traducción del pensamiento, de lo invisible. La creación de la obra es una creación del mundo. El pintor estuvo muy influido por la teosofía de Rudolf Steiner, un resurgimiento del espiritualismo como reacción frente a la sociedad técnica de finales del siglo XIX. En este sentido, Kandinsky creía en la llegada de un tiempo en el que reinaría la gran espiritualidad. El pintor unía estas reflexiones a su teoría del arte. Varios de sus lienzos seguramente son intentos de reflejar ciertos estados místicos. Las formas redondas, rodeadas de halos, las nubes luminosas y coloreadas, podrían estar inspiradas en escritos teosóficos. Se trataría de mostrar la supuesta aura del alma humana, de pintar las corrientes espirituales con las vibraciones de las líneas, los colores y las formas. Pero si amarillo, rojo, azul recuerda discretamente estos temas nebulosos de los años simbolistas, también denota un esfuerzo por ceñirse al rigor decorativo de la Bauhaus. El cuadro sería, pues, una muestra de la ambigüedad de los sentimientos de Kandinsky en esta época. El pintor también debió de estar influido por la religión cristiana ortodoxa. En los iconos rusos hay decoraciones estilizadas o geométricas, dameros, punteados, embaldosados, signos litúrgicos negros y blancos. Es difícil no relacionar estas imágenes con las de Malevich o Kandinsky. Pero el parecido no es solo plástico. El surgimiento de la abstracción a principios del siglo XX podría ser la vuelta de una corriente iconoclasta. En Bizancio, en los siglos VIII y IX, los iconodulos, partidarios de las imágenes, se enfrentaron a los iconoclastas, adversarios de la representación de las figuras divinas. Este rechazo de la representación de los cuerpos, a veces incluso de la de los objetos, resurgió a lo largo de los siglos en las corrientes místicas o proféticas. Aunque Dios ha hecho al hombre a su imagen, el hombre no debe arriesgarse a representar la figura divina ni ninguna de las que se desprenden de ella. La gran espiritualidad no llegó. Pero los cuadros de Kandinsky están en los museos, esos nuevos lugares de peregrinación. Y siguen brindando al visitante sus combates furiosos, sus cascadas de formas pendencieras, sus catástrofes enigmáticas.
Llegaba a mi casa con mi caja de pintura después de un estudio, todavía perdido en mi ensueño y absorto por el trabajo que acababa de terminar, cuando de pronto vi un cuadro de una belleza indescriptible, impregnado de un gran ardor interior. Al principio me quedé sobrecogido, y luego me dirigí rápidamente hacia ese cuadro misterioso, en el que solo veía formas y colores y cuyo tema era incomprensible. Enseguida hallé la explicación del enigma. Era uno de mis cuadros que estaba de lado, apoyado en la pared. A la mañana siguiente traté de experimentar a la luz del día la impresión que me había hecho el cuadro la víspera. Pero me quedé a medias. Incluso de lado, reconocía constantemente los objetos y faltaba la fina luz del crepúsculo. Ahora ya lo sabía. El objeto perjudicaba a mi cuadro.